Otro de los malos entendidos que se han dado respecto de las propuestas que Kant ofreció al mundo se vincula con lo que son los juicios imperativos. Para poder ofrecer mi aportación a la discusión filosófica de una manera clara y pedagógica, es necesario comenzar recordando un poco de lo que nuestras profesoras de lenguaje nos explicaron en la primaria. El lenguaje tiene tres modos de enunciarse: indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada uno de estos modos de lenguaje es la proyección de una dimensión del pensamiento. Una persona emite enunciados en modo indicativo cuando describe al mundo tal y como lo entiende. Si alguien al tomar una taza de café sintiera placer, emitiría un juicio similar a: este café está delicioso. Una persona emite enunciados en modo subjuntivo cuando describe un cuadro de imagen mental que su cerebro genera y que discrepa con lo que alguien más encuentra como real o verdadero. El modo subjuntivo puede expresar desacuerdo o también duda e incertidumbre. Siempre va precedido por la conjunción que. Si alguien hubiera tomado del mismo café que en el ejemplo anterior, pero no sintió el mismo placer que el bebedor aficionado, emitiría un juicio similar a: no considero que esté bueno. Finalmente, una persona emite enunciados en modo imperativo cuando ordena que se lleven a cabo las acciones que supone deben ser llevadas a cabo para transformar las cosas y terminen siendo diferentes al estado en el que se encontraban antes de realizar dichas acciones. Siguiendo con el mismo ejemplo, la persona que no encuentra el café digno de su paladar podría decir: agrégale más agua para diluirlo, pues está muy cargado. En resumen, el modo indicativo describe, el modo subjuntivo desacuerda, duda o fantasea, y el modo imperativo ordena. Debe entenderse también lo siguiente: los conceptos se expresan con palabras, los juicios se expresan con oraciones, los juicios tienen a los conceptos como materia prima. Algunas palabras respecto de los conceptos. Según el kantismo, los diferentes tipos de conceptos se clasifican de la siguiente manera. El conjunto más general de ellos puede ser nombrado conceptos en amplio sentido y abarcan tanto a los conceptos en estricto sentido como a las nociones y a las ideas. Los conceptos en estricto sentido hacen referencia a objetos de la sensibilidad del sujeto cognoscente, esto es, a todo aquel objeto que se pueda sensibilizar o representar en la imaginación de manera directa. Es importante notar que primero entendemos, o sea, concebimos, y luego nombramos. A los conceptos en estricto sentido, las personas, en el lenguaje del día a día, les llaman conceptos concretos. Las nociones, por su parte, no hacen referencia a objetos de la sensibilidad, sino a las relaciones que los humanos atribuimos autónomamente en el tiempo y el espacio a los objetos de nuestra sensibilidad. Estas relaciones no existen como objetos en la realidad, sino que son encontradas o producidas por el raciocinio del sujeto. Son, por decirlo de alguna manera, conceptos en segundo grado, conceptos indirectos, conceptos que emanan de conceptos. En el lenguaje cotidiano, las personas los llaman conceptos abstractos. Las ideas, afirma Kant, son producidas exclusivamente por la razón del sujeto sin que haya ningún tipo de experiencia directa o indirecta de donde se pudieran extraer, y solo son 4: Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Aunque las ideas juegan un papel importante en la dimensión práctica de la obra de Kant, no juegan ningún papel al momento de generar imperativos para la razón del sujeto.
por lo que no haré mención profunda a ellas. Ahora bien, ya que el lenguaje comunica tanto los conceptos como los juicios, es lógico concluir que los modos del lenguaje mencionados, indicativo, subjuntivo e imperativo, reflejan los modos del entender y del juzgar. Por lo tanto, se puede afirmar que los juicios imperativos son el resultado de los dos modos de juzgar que le preceden, esto es, el indicativo y el subjuntivo gramaticalmente hablando. En términos más kantianos, se puede decir que los juicios que dan órdenes, o sea, los imperativos, son el resultado de comparar el mundo como entendemos que es, o sea, modo indicativo, y contrastarlo con el desagrado que nos provoca, modo subjuntivo, o con el agrado que nos genera pensar en un mundo ideal que sea producto de la fantasía, esto último también en modo subjuntivo. Ahora bien, si los juicios imperativos son aquellos que nos indican cómo debemos actuar para transformar el mundo como lo entendemos siendo en uno que sea al menos parecido a aquel que nos podemos imaginar y que encontramos deseable, debemos entender que esta deseabilidad puede ser autorreferente, o sea, a partir de los gustos subjetivos y egoístas, o puede tener como referente de deseabilidad una noción que la razón del sujeto, sin importar sus intereses o gustos personales, encuentra absolutamente deseable en sí misma. A este tipo de nociones, Kant les llama principios morales. Imperativos hipotéticos. A los imperativos que tienen como referencia los gustos e intereses personales del sujeto, Kant les llama reglas prácticas. Las reglas prácticas existen en dos dimensiones. La primera es la dimensión pragmática. A los juicios que en ella se generan, Kant los nombra consejos de prudencia. A la otra dimensión de las reglas prácticas, la de la problemática, a sus juicios, Kant les llama reglas de la habilidad. Los consejos de la prudencia nos indican cómo no meternos en problemas, mientras que las reglas de la habilidad nos indican cómo resolver los problemas a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida. Se vuelve entonces evidente que este tipo de imperativos son dependientes de un interés propio del sujeto. Operan en conformidad con su propia conveniencia, intereses personales o los de los suyos. Cuando el sujeto cumple lo que le indican los consejos de prudencia, es prudente. Cuando cumple con las reglas de la habilidad y éstas resultan en lo que el sujeto esperaba, se dice que el sujeto es hábil. Si no cumple con los consejos de la prudencia, se dice que es imprudente. Si sus reglas de la habilidad no transforman la realidad como suponía, se dice que es torpe. Sin embargo, a veces la razón le da consejos y reglas equivocados al sujeto, de manera que aunque las obedezca, las cosas no resultaban como esperaba. El sujeto puede ser prudente, pero torpe, a la vez que el sujeto puede ser hábil, pero imprudente. Es por eso que Kant nombra a todos estos en conjunto imperativos hipotéticos, pues solo ordenan cosas en escenarios de esa misma clase, o sea, hipotéticos, cuya realización es siempre contingente. Su formulación lógica se enuncia así. Si quieres X, debes hacer Y. Lo que se desea y lo que se hace son cosas distintas. Por ejemplo, si quieres que el café sepa mejor, ponle azúcar. Esta regla solo es válida para el gusto subjetivo y su realización depende de muchos factores como el que haya azúcar y que le agregue la cantidad precisa a la bebida en proporción a la cantidad de agua y café. Imperativo categórico y leyes morales. Del otro lado del espectro de los imperativos,
se encuentran aquellos que tienen como fundamento la realización de un principio moral. Kant les llama leyes prácticas o, simplemente, leyes de la moral, y se formulan siempre, explícita o implícitamente, mediante el acompañamiento que el verbo deber hace del principio moral. Ahora bien, ¿qué tipo de nociones pueden ser encontradas por la razón del sujeto como absolutamente deseables? En tanto que nociones no pueden referirse de manera directa a objetos de la sensibilidad, sino, como ya se mencionó, a relaciones existenciales que el sujeto encuentra, pero que no existen realmente, entre objetos que sí son de la sensibilidad y que son reales. Honestidad, justicia, gratitud, generosidad, magnanimidad, misericordia, amabilidad, franqueza, entre otros, son ejemplos de estos principios. Al elevar estos principios a leyes morales, por lo anteriormente dicho, la razón les encuentra la propiedad de obligatoriedad absoluta y nunca relativa, lo cual proyecta lingüísticamente anteponiéndoles el verbo deber. Debe ser honesto, debe ser justo, debe ser agradecido, debe ser generoso, debe ser magnánimo, debe ser misericordioso, debe ser amable, debe ser franco, etc. Quien actúa por mor de esos principios y sin ulterior interés que ellos mismos, recibe el adjetivo de moral. Hay que recordar que para las nociones no existen cosas que les den contenido de manera directa, sino solo relaciones de objetos en el espacio y el tiempo que las representan. No todas las representaciones de las nociones ofrecen un contenido con el que el universo de seres racionales pueda acordar. Un ejemplo de ello sería la relación entre una noción como la dignidad y una prenda de vestir, como por ejemplo un cetro, una corona, la burka, una falda larga, el cabello corto o largo, la barba, etc. Pues estos son objetos de la sensibilidad, materiales y por lo tanto netamente valorativos en un mundo donde la tasación de valores es subjetiva y cultural. Sin embargo, hay otras maneras de darle contenido representativo a las nociones con las cuales todo ser racional tiene que acordar de modo necesario. Ejemplo de ello sería dar el cambio correcto como una manera de representar la honestidad, como también la representa de manera necesaria el decir lo que se piensa cuando se es cuestionado al respecto, lo que comúnmente llamamos decir la verdad. No hay manera alguna de decir que dar el cambio correcto o decir la verdad no sean honestidad. No obstante, el sujeto que dice la verdad o da el cambio correcto solo puede ser considerado moral cuando estas acciones son hechas por respeto a la ley moral y no por conveniencia o prudencia. Si un comerciante da el cambio correcto para no perder clientes, no es un comerciante moral, sino prudente. Cuando da el cambio correcto a un adulto, pero no a los niños para ganar más dinero, es un comerciante hábil. Cuando una persona solo dice la verdad, cuando no hay consecuencias negativas para esa misma persona, esa persona no es moral. Las leyes morales obedecen todas a la forma suprema de la moral, esto es, a la estructura lógica y racionalmente funcional universalmente existente en todo ser racional. A esta forma de operación lógico-racional, Kant la llama imperativo categórico, el cual enuncia con su famosa frase: actúa solo así que estuvieras dispuesto a que la máxima de tu acción se convirtiera en una ley universal de la naturaleza por tu voluntad.
El imperativo categórico, por lo tanto, no es sino una simple definición de la noción deber moral, el cual, para concretarse, debe de convertirse primero en ley moral y luego en máxima moral. No prescribe nada, sino que describe la forma en que opera la razón para encontrar los criterios de categorización de acciones como obligatorias. Por máxima de tu acción, se debe de entender la orden que te indica la manera en la que te representas las transformaciones de las cosas en el mundo como lo entiendes siendo, para obtener, tras estos actos, un orden diferente de las cosas, como ocurre precisamente en los ejemplos del cambio correcto o la verdad para representar la honestidad. No hay manera alguna de romper esa relación de identidad entre actos y principio, tal y como no se pueden romper las leyes del movimiento de Newton. Ejemplificando lo anterior, la razón encuentra la noción honestidad como universalmente deseable. Con ello, la vuelve un principio moral. Ahora, a través de su capacidad de juzgar prácticamente en su dimensión moral, eleva ese principio al nivel de ley moral y enuncia: debe ser honesto, o simplemente sé honesto. Pero como la honestidad es noción, tiene el juicio del ser racional que encontrar la manera de representarlo universal y necesariamente a través de actos vinculados con ese principio indefectiblemente, por lo que concluye: di la verdad, o también da el cambio correcto. Ya que este vínculo entre principio, ley, máxima y acción es universal, necesario e indefectible, se concluye que los imperativos morales en abstracto se formulan de la siguiente forma: si quieres X, realiza X, donde la primera X está en el campo de lo conceptual y la segunda X en el campo de la vida práctica. La criba que garantiza tanto que nuestra noción es universalizablemente deseable por todo ser racional, como que estamos actuando motivados por el respeto al principio moral que erigimos y no por conveniencia o intereses subjetivos, es el también famoso imperativo práctico, que Kant enuncia: obra solo así que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. El imperativo práctico, a diferencia del imperativo categórico que es solamente descriptivo, cumple con tres funciones. 1. Es criterio de reflexión de nuestro interior y nuestras motivaciones. 2. Es parangón de nuestras decisiones. Y 3. Es condición de posibilidad para concluir nuestro actuar como moral.